Hola, mi nombre es Brenda Edith Morales López, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Ok, continuando con el video, les presentaré cómo resolver un ejercicio de plan de requerimiento de materiales, tomando como ejemplo el ejercicio número 6. Bueno, nos dice la lista de materiales y los datos de los registros de inventario para el artículo A se muestran en la figura 16.44, que es esta nuestra figura, nuestro árbol de materiales, y dice, suponga que las cantidades iniciales del MPS para A son 100 unidades en la semana 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Derive un plan de requerimiento de materiales para los componentes que van en el producto A, utilizando los datos de la tabla 16.9. Esta es nuestra tabla con los datos de los registros de inventario. Tenemos nuestros artículos y nuestra categoría de datos. Para nuestro primer artículo es el C, con una regla de tamaño de lote por lote, tiempo de entrega de una semana, recepciones programadas, sin recepciones programadas, con un inventario inicial de 225. Para nuestra otra categoría, que es el artículo D, tenemos una regla de tamaño de lote por lote, un tiempo de entrega de 2 semanas, recepciones programadas de 100 para la semana 2 y un inventario inicial de 350. Nuestra siguiente categoría es el artículo E, con una regla de tamaño de lote de FOQ igual a 300, con un tiempo de entrega de 2 semanas, recepciones programadas de 300 en la semana 2 y un inventario inicial de 125. Okay. Para empezar, tenemos que realizar una tablita MPS con los datos anteriores correspondientes a 10 semanas. Es lo que nos daba aquí. Para el producto A. Entonces tenemos nuestro producto A, ubicamos los requerimientos brutos de 100 unidades para estas semanas. Sería 100 en la semana 1, 100 en la semana 2, 100 en la semana 3, 100 en la semana 4, y como solo nos daba para 7, 8, 9 y 10, pues para estas semanas tendríamos 0. O sea, no tendríamos requerimientos. Solo tendríamos para estas semanas. Vamos a checar. Y aquí no nos da para 5 ni 6. Entonces, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es completar nuestra tablita para los requerimientos brutos y realizar nuestro MRP del artículo C, que son nuestro primer artículo que vamos a realizar. Artículo C, y nos dice que nuestro tamaño de lote, o sea, la regla que tenemos que utilizar para calcular este artículo es de lote por lote. Con un tiempo de entrega de una semana. Y ubicamos una semana. Sin recepciones programadas y con un inventario inicial de 225. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar estos requerimientos brutos del artículo A y pasarlos a nuestros
Próximos requerimientos brutos del artículo C. Para empezar a calcular los siguientes datos, vamos a restar nuestro inventario disponible proyectado, que es 225 menos los requerimientos brutos. En este caso son 100 los artículos que que nos están pidiendo. Entonces nuestro inventario disponible es 225. Hacemos la resta y nos da un total de 125 para la primera semana. Eso sería nuestro inventario disponible en esta semana. Para la semana 2 tenemos unos requerimientos brutos de 100 y contamos con un inventario disponible de 125. Entonces vamos a volver a hacer, aplicando esta fórmula, inventario disponible menos los requerimientos brutos. En este caso sería 125 menos 100, nos da un total de 25. Para la siguiente semana nos está pidiendo requerimientos brutos de 100. Contamos con un inventario disponible proyectado de 25. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar nuestra regla de tamaño de lote, que es lote por lote. Esto quiere decir que para sacar los faltantes tenemos que restar los requerimientos brutos menos nuestro inventario disponible, que sería menos 75. Menos 75 sería la resta de 100 menos 25. Es lo que nos faltaría para completar en los requerimientos brutos de la semana 3. Entonces, 75 sería la liberación de orden que tendríamos que hacer para completar los requerimientos brutos. Esto lo tendríamos que pedir en la semana 2 porque tomando en cuenta el tiempo de entrega, nos tiene que llegar en una semana. O sea que tendríamos que recibir en recepción planeada en la semana 3 para poder realizar la siguiente fórmula. Recepciones planeadas menos más inventario disponible proyectado menos nuestros requerimientos brutos. Sería un total de 0 para la semana 3. Para la semana 4 igual tenemos que hacer una liberación de orden porque nuestros requerimientos brutos son de 100. Entonces no contamos con inventario disponible para cubrir los requerimientos brutos. Tendríamos que hacer la aplicación de la regla de tamaño de lote por lote. O sea, la resta de los requerimientos brutos menos el inventario disponible nos sería un total de menos 100. Okay. Para esto sería lo que tendríamos que pedir en la semana 1, o sea, la liberación de orden, ya que corresponde al tiempo de entrega de una semana. Nos tendría que llegar recepciones planeadas en la semana 4 para así aplicar nuestra fórmula. Recepción planeada más inventario disponible proyectado menos los requerimientos brutos sería un total de 0. Para las siguientes semanas no tenemos requerimientos brutos, por lo cual nuestro inventario disponible solo pasa las semanas, o sea, se sigue conservando nuestro inventario disponible, que es 0. Para la semana 7 tenemos que hacer una liberación de orden porque nuestros requerimientos brutos son de 100. No contamos con inventario disponible, es entonces que se hace se aplica la regla de lote por lote, que sería la resta de
nuestros requerimientos brutos menos el inventario disponible proyectado y nos tenemos un faltante de 100. Entonces pedimos en la semana 6 hacemos una liberación de orden en esta semana para que podamos cumplir el tiempo de entrega, que sería una semana, y nos llegase en la semana 7. Entonces, para esto aplicamos la regla de recepción planeada más inventario disponible proyectado menos nuestros requerimientos brutos, es un total de 0. Para la siguiente semana, hasta la semana 8, tenemos unos requerimientos brutos de 100. Hacemos lo mismo, aplicamos nuestra regla de tamaño de lote, que es lote por lote, siendo la resta de requerimientos brutos menos inventario disponible proyectado, es un total de menos 100. Estos serían nuestros faltantes para que nosotros podamos hacer una liberación de orden en la semana 7, tomando en cuenta tiempo de entrega. Hacemos la liberación de orden, recibimos una semana, corresponde a la semana 8, y aplicamos nuestra regla. Recepción planeada más inventario disponible proyectado menos nuestros requerimientos brutos es un total de 0. La semana 9 nos está pidiendo requerimientos brutos de 100. No contamos con inventario disponible. Aplicamos nuestra regla de tamaño de lote, que es lote por lote. Restamos requerimientos brutos menos inventario disponible proyectado. Tenemos un total de 100 unidades faltantes. 100 de requerimientos brutos faltantes. Entonces, hacemos la liberación de orden en la semana 8. Tomando en cuenta que nos llegará una semana después, que sería la semana 9, recibimos en recepción planeada la 100 y aplicamos nuestra regla. Recepción planeada más inventario disponible proyectado menos nuestros requerimientos brutos sería un total de 0. Vamos con la semana 10. Tenemos requerimientos brutos de 100. Para esto tenemos que hacer una liberación de orden planeada. Porque tenemos un inventario disponible de 0, entonces tenemos que aplicar la regla de tamaño de lote, que sería los requerimientos brutos menos el inventario disponible proyectado. Tendríamos un total de 100 faltantes. Entonces nos vamos a la semana 9, hacer nuestra liberación de orden para recibir una semana después, que sería la semana 10, y aplicar nuestra fórmula. Recepción planeada menos inventario disponible proyectado, más inventario disponible proyectado. Le restamos nuestros requerimientos brutos y sería un total de 0. Y así calculamos nuestro primer MRP para nuestro artículo C con la regla de tamaño de lote por lote. Para el siguiente artículo tenemos el artículo D. Entonces tendríamos que realizar nuestra tablita MPS con los artículos antes ya obtenidos, nuestros requerimientos brutos. En este caso sería para calcular el D, tendríamos que utilizar los requerimientos brutos del artículo A. Que serían nuestro primer MPS. Ubicarlos aquí en el artículo A. Y para el artículo C tenemos que utilizar las liberaciones de orden.
Entonces, para realizar nuestra siguiente MRP, en este caso sería el artículo D, con un tamaño de regla de lote, que es lote por lote, checando la tabla, vemos que tenemos un tiempo de entrega de 2 semanas. Y en este caso tenemos recepciones programadas, que serían 100 en la semana 2. En la semana 2. Y tenemos un inventario inicial de 350. Para calcular este MRP del artículo D, tenemos que tomar en cuenta los requerimientos brutos del artículo A y del artículo C. ¿Por qué? Porque regresando a nuestro diagrama, nuestro árbol de requerimientos de materiales, nos dice que el artículo D ubicado en el primer nivel es dependiente del artículo A. Esto quiere decir que vamos a utilizar los requerimientos brutos del artículo A. Y en el segundo nivel también está ubicado D. Y quiere decir que es dependiente del artículo C. Entonces, al ser dependiente del artículo C, también para calcular tenemos que utilizar su orden de liberación del artículo C para poder calcular el D. Entonces, nos vamos a los requerimientos brutos del artículo A. Los ubicamos en nuestra tabla y tenemos que utilizar la liberación de orden del artículo C. Y lo ubicamos aquí. Entonces, para poder obtener los nuevos requerimientos brutos del artículo D, tenemos que hacer la suma de los dos para poder obtenerlo. En este caso, el artículo A tiene 100, el artículo C no tiene, entonces sumaríamos y es un total de 100. Para el siguiente tenemos 100 y 75. Sumamos, tenemos 175. Y nos da 200. Y tenemos 100. 100. En la siguiente semana, pues no tenemos. Sigue siendo 0. La siguiente semana solo tenemos 100. La siguiente semana tenemos 100 en el artículo A y 100 en el artículo C. Sumamos un total de 200. La siguiente semana lo mismo, igual en la otra semana. Y en la última semana, pues solo tenemos 100. Entonces ya sacamos los nuevos requerimientos brutos para nuestro artículo D. Bueno, procedemos a las fórmulas. Tenemos un inventario disponible de 350. En este caso, lo que vamos a hacer es restar los requerimientos brutos de la primera semana. Sería un total de 250. Para la semana 2, nosotros ya tenemos una recepción programada. En este caso, sumaríamos el inventario disponible más la recepción programada, es un total de 350. Pero aquí ya tenemos unos requerimientos brutos en la semana 2 y se le restaría, sería un total de 175.
en nuestra semana 2. En la semana 3 tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible de 175. Vamos a aplicar la fórmula de inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos. Sería un total de 25 faltantes. Entonces, esta sería al aplicar la regla de tamaño de lote por lote. Y tenemos que pedirlo en la semana 1. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta el tiempo de entrega, tendríamos que recibir en la semana 3. Entonces, al obtener esto, vamos a aplicar la fórmula en recepciones programadas, recepción planeada, más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, un total de 0. Para la siguiente semana tenemos requerimientos brutos de 100. Entonces aplicamos la regla de tamaño de lote restando requerimientos brutos menos inventario disponible proyectado. Sería un total de 100 faltantes. Tendríamos que pedir en la semana 2. Tendríamos que hacer nuestra liberación en la semana 2 para recibir en la semana 4 en recepción planeada. Y hacemos lo siguiente. Recepciones planeadas más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos sería un total de 0. Para la semana 5 no tenemos requerimientos brutos, por lo cual sigue siendo 0 nuestro inventario disponible. Para la semana 6 tenemos requerimientos brutos de 100. Tendremos que aplicar la regla de tamaño de lote por lote para calcular nuestros faltantes, que serían 100. Procedemos a realizar la liberación de orden planeada correspondiente a 2 semanas para recibir en la semana 6. Y así aplicar nuestra fórmula de recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos sería un total de 0. Para la semana 7 tenemos unos requerimientos brutos de 200, lo cual tendríamos que aplicar nuestra regla. Sería 200 menos 0, serían 200 los faltantes. Tomando en cuenta el tiempo de entrega, vamos a pedir en la semana 5. Para recibir 2 semanas, que serían en la semana 7. Entonces aplicamos nuestra regla, nuestra fórmula de recepción planeada más requerimientos, más inventario disponible proyectado, menos los requerimientos brutos, sería un total de 0. Para la semana 8, lo mismo. Tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible proyectado de 0. Vamos a aplicar la regla del tamaño de lote por lote, que sería 200 menos 0, o sea, nuestros requerimientos brutos menos el inventario disponible serían menos 200 faltantes, lo cual tendríamos que hacer la liberación de orden planeada en la semana 6, tomando en cuenta que el tiempo de entrega serían 2 semanas para recibir en la semana 8. Entonces aplicamos la regla recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, sería un total de 0. Para la semana 9 tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible de 0. Entonces aplicamos la regla
para saber los faltantes, que serían menos 200. Para hacer la liberación de orden en la semana 7 y recibir en la semana 9. Aplicamos la fórmula de recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos. Tendríamos un total de 0 en nuestro próximo inventario disponible proyectado. Para la semana 100 tenemos requerimientos brutos de 100. Lo que tendríamos que hacer es la aplicación de regla de tamaño de lote por lote menos el inventario disponible proyectado y tendríamos 100 faltantes. Entonces, tendríamos que hacer una liberación de orden en la semana 8 para tomar en cuenta el tiempo de entrega de 2 semanas y recibiríamos en la semana 10. Y así aplicar nuestra fórmula de recepción planeada más inventario disponible proyectado menos los requerimientos brutos de 100, sería un total de 0. Y así calculamos nuestro MRP para el artículo D. El siguiente artículo a calcular es el artículo E. El artículo E. Con una regla de tamaño del lote de FOQ igual a 300. FOQ igual a 300 y tenemos un tiempo de entrega de 2 semanas y recepciones programadas de 300 en la semana 2. Un inventario inicial de 125. Para obtener los requerimientos brutos del artículo E, tenemos que tomar en cuenta los requerimientos brutos del artículo A. Que los obtuvimos en nuestro primer MPS. Y los requerimientos brutos, bueno, la liberación de orden de el artículo D. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nos vamos a nuestro árbol de materiales, nos dice que el artículo E, ubicado en el primer nivel, es dependiente del artículo A. Y el último nivel, que está dependiendo del artículo D. Entonces, vamos a tomar esos requerimientos brutos para el artículo D. Entonces, para calcular los requerimientos brutos, vamos a tener que sumar el artículo A y D. En este caso, 100 más 25 es 125. Siguiente nos da 200, 100, 200,
200, 200, 300, 200, 100 y 100. Una vez obtenidos los datos del artículo E, pues vamos a pasar a nuestro siguiente cuadro. Siguiente MRP. Bueno, ya copiamos los requerimientos brutos para el artículo E, para las próximas semanas. Entonces, procedemos a realizar las operaciones. Entonces, tenemos un inventario disponible proyectado de 125. Y requerimientos brutos igual de 125 para la semana 1. Procedemos a hacer la resta de inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, sería un total de 0 para la semana 1. Para la semana 2 tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible de 0. Pero tenemos recepciones programadas igual a 300. Entonces lo que hacemos es sumar nuestra recepción programada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, sería un total de 100. Para la semana 3 tenemos requerimientos brutos de 100 y un inventario disponible proyectado de 100, entonces tenemos que restar inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, sería un total de 0. Para la semana 4 nos está pidiendo hacer una liberación porque tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible de 0. Entonces aquí tenemos que aplicar la regla de tamaño de lote de F o Q igual a 300, que nos está dando la cantidad exacta a pedir, o sea, liberar. Y lo tenemos que hacer en la semana 2. Tenemos que hacer nuestra liberación planeada, nuestra liberación de orden en la semana 2, para tomar en cuenta el tiempo de entrega, que sería 2 semanas. En este caso, nos llegaría en la semana 4. Y procedemos a la aplicación de la fórmula, que sería recepción planeada más inventario disponible proyectado menos los requerimientos brutos, sería un total de 100. Para la semana 5 tenemos requerimientos brutos de 200. Para esto tenemos que realizar otra liberación de orden, ya que nuestro inventario disponible proyectado solo tiene 100. Entonces tenemos que aplicar la regla de tamaño del lote FOQ igual a 300. Tendríamos que hacer una recepción planeada en la semana 5 y la liberación de orden se hace 2 semanas antes, entonces tendría que ser en la semana 3 y recibir en la semana 5. Entonces procedemos a la aplicación de la fórmula de recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos, sería un total de 200. Para la semana 6 tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible de 200. Lo que vamos a hacer es restarle el inventario disponible proyectado a los requerimientos brutos, sería un total de 0 para la semana 6. Para la semana 7 tenemos que hacer otra liberación de orden, ya que no tenemos inventario disponible y nuestros requerimientos brutos son de 300. Entonces aplicamos la regla del tamaño del lote de FOQ igual a 300 para tener la recepción planeada en la semana 7 y tomando en cuenta tiempo de entrega tiene que ser 2 semanas, pedimos en la semana 5. Entonces procedemos a aplicar la fórmula de recepción planeada más
inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos sería un total de 0. Para la semana 8 tenemos que hacer otra liberación de orden. Tenemos requerimientos brutos de 200 y un inventario disponible proyectado de 0. Entonces tenemos que hacer la liberación de orden en la semana 6. Para recibir la semana 8 en recepción planeada. Aplicamos la fórmula recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos en un total de 100. Para la semana 9 tendremos que hacer la aplicación de la regla de inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos sería un total de 0. Para la semana 10 tenemos que hacer otra liberación de orden, ya que tenemos 100 de requerimientos brutos y un inventario disponible proyectado de 0. Entonces aplicamos la regla de tamaño de lote, que es FOQ igual a 300. Y pedimos en la semana 8, ya que nuestro tiempo de entrega tiene que ser en 2 semanas. Y recibiríamos en la semana 10. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula recepción planeada más inventario disponible proyectado menos requerimientos brutos sería un total de 200. Y así es como finalizamos el cálculo de nuestro MRP para nuestros 3 artículos. Y estos son los resultados finales del artículo E. Eso sería todo. Gracias.